Bienvenidos a Platicando y Emprendiendo, el podcast de Fundación Proempleo, donde un sueño es una posibilidad, pero un plan es una realidad. Ya comenzó tu espacio donde conocerás los secretos y las ventajas de formar parte de la comunidad emprendedora. mediante charlas amenas, divertidas y útiles para tus oídos. ¡Comenzamos! 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 Hola, hola, ¿cómo están, querida comunidad? Ya estamos listos para arrancar un nuevo episodio de este lado en nuestro podcast Platicando y Emprendiendo. Y pues bueno, aquí en el estudio le doy la bienvenida a mi compañero, mi camarada Alex. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Mari. Pues muy contentos porque ya estamos en un nuevo episodio, efectivamente, de Platicando y Emprendiendo, y también pues porque vamos a traer una historia padrísima que ahorita nos vamos a ir poco a poco desglosándolo, pero seguro va a ser un capítulo muy interesante, sobre todo porque tenemos también ahorita el lanzamiento de uno de los libros de aquí de la Fundación, y ahora sí les adelanto un poquito que traemos aquí precisamente a una de los casos de éxito que se estuvieron documentando precisamente en el libro, mi estimada Mari. Sí, y es que este libro detalla un poco más la historia que busca ejemplificar a mujeres mexicanas, ¿no? O mujeres que hoy en día están emprendiendo aquí en México bajo una realidad pues económica, profesional. Y pues bueno, en este libro la verdad es que fue un tanto difícil. Estuvimos en la presentación de este libro y pues nos compartían, ¿no?, las autoras, entre ellas pues nuestra directora Pati Larios. ¿Cómo fue esa selección? No fue tan fácil tratar de buscar a estas emprendedoras que pudieran reflejar el corazón pues de lo que hoy en día viven las mujeres a la hora de emprender, ¿no? Considerando los retos. Y para tomar en consideración a qué invitada traemos de este lado el día de hoy, tiene que ver con la comida. No sé, en tu caso, Alex, ¿qué tan vegetariano podrías resultar? Híjole, podría no sé. parecer. De verdad, yo tengo ahí un tema, pero ahorita lo vamos resolviendo aquí precisamente con nuestra invitada para que efectivamente nos vaya guiando, ¿vale? Así es. Vamos a traer aquí al estudio nada más y nada menos que a Laura Cecilia Cárdenas, que es la directora, la que lidera precisamente el proyecto de La Pitaya Vegana, un restaurante precisamente de comida vegetariana o vegano. Vamos a ver también las diferencias entre un concepto y otro. Y pues bueno, nos traen yo creo que una entrevista muy sabrosa para platicarnos su caso de éxito, los retos, su historia de vida también, porque pues es una mujer venezolana que vamos a ir conociendo en cómo tuvo aquí pues aterrizaje y todo este desenvolvimiento aquí en el país, mi estimada Mari. Sí, al parecer se enamoró tanto de acá que esperemos que sí. Que ya hasta nos alimenta. Que ya hasta nos alimenta, ¿no? Va a estar muy interesante. Interesante. Tuvimos un poquito de oportunidad de verla en esa presentación, pero hoy la tenemos para ustedes. Así que, claro. Comunidad. Por cierto, cabe aclarar que ahorita nuestro compañero Dari no nos va a acompañar en este capítulo debido a que pues ahora anda él de gira artística. No es cierto. Anda haciendo algunas otras actividades. Presentando el show. Anda haciendo otras actividades aquí dentro de la fundación, pero también manda todo su cariño y estima para este capítulo y a toda la comunidad. Y pues listo, Mari, entonces arrancamos el capítulo. Así es. Entonces, suban el volumen. Comenzamos. Listo, comunidad, pues ya estamos de regreso para arrancar esta linda entrevista que tenemos con
con Laura Cecilia Cárdenas de La Pitaya Vegana, pero también queremos pues regalarle esta pequeña presentación personal y pues por supuesto a Laura no podía ser la excepción. Laura Cárdenas nació en Caracas, Venezuela. Envuelta en el calor de un hogar pequeño pero inmenso de amor, allí, entre abuelos, tías y primos, creció una niña que aprendió pronto que la dulzura no está reñida con la fortaleza. Una niña que medía el azúcar, la mantequilla y la harina junto a su abuela, esperando con emoción que el horno revelara el milagro de la torta compartida. Laura es la suma de muchas mujeres dulces y fuertes, mujeres que enfrentaron tempestades sin perder la ternura. De ellas heredó no solo la resiliencia, sino el arte de amar con firmeza. Su tradición familiar, tejida entre hallacas navideñas y canciones interminables de cumpleaños, sigue viva, como el aroma del comino que aún la transporta a su tierra. Migró sola a México sin ninguna garantía, pero con una fe arraigada que le permitió mirar los contratiempos como lo que son, apenas olas pasajeras frente a la vastedad de un océano. Así nació La Pitaya Vegana, un restaurante y también un manifiesto. Un espacio donde la comida no solo nutre cuerpos, sino conciencias. Porque para Laura, comer puede ser un acto de justicia hacia los animales, hacia el planeta, hacia nosotros mismos. Su éxito no se mide en cifras, sino en la paz con la que se despierta, en el placer de desayunar frutas frescas, en saber que lo que hace trasciende su individualidad. Vive con disciplina de monje y alegría de niña curiosa. Medita, escribe y se ejercita. Cada mañana es un ritual. Un pacto con su mejor versión. Espiritualmente anclada, intelectualmente inquieta, Laura publica poesía, investiga botánica y lidera proyectos que cruzan fronteras. No solo es una emprendedora, es una alquimista de lo cotidiano. Cree que el progreso vale más que la perfección y que obtener 1 milímetro más siempre será avanzar. Su mayor acto de valentía fue dejar su país. Su mayor inspiración, la fe de las personas. Y su mayor motor es ese anhelo incansable por aprender y compartir. De niña quiso ser maestra y científica. Hoy es ambas cosas. Enseña con el ejemplo y explora la vida como una eterna aprendiz. Laura no solamente alimenta en La Pitaya Vegana, sino también nos inspira. Bienvenida, Laura, a Platicando y Emprendiendo. Mi estimada Laura, bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa. Mari y yo, pues la verdad es que ya teníamos ganas de grabar este podcast porque pues tu caso, la verdad es que como bien menciona este audio, inspira y tanto que pues por supuesto lo documentamos en un libro, un libro padrísimo que se generó a partir de estos casos de éxito, emprendedoras así fuertes como tú que pues bueno, vienen en tu caso que eres migrante de Venezuela. Yes. Y pues bueno, pues queremos conocerte, queremos conocer un poquito más a detalle esta parte personal y sobre todo que nos vayas guiando, ¿no?, en esta narrativa de lo que ha sido tener o cómo se va gestando La Pitaya Vegana. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, estoy feliz de estar aquí con ustedes dos. Les agradezco mucho esa presentación tan amable, tan generosa, tan dulce. Y sí, estoy muy contenta de estar acá, así que dispuesta a compartir todo lo que pueda. Gracias. Ojalá y en audio se pueda transmitir el sabor de la pitaya. Ojalá, ¿no? que sí. O si no, van a tener que ir, ni modo. O si no tienen que ir, ¿verdad? Claro que sí. A ver, cuéntanos quién es ese. Ahorita tuvimos la oportunidad de descubrirlo, pero si nos permites, para la audiencia. En viva voz. De viva voz, ¿no? ¿Cómo describiría Ceci a sí misma? Sí, bueno, creo que definitivamente está bien, muy bien capturado, muy generosamente, de nuevo. Pues sí, diría que soy una mujer muy curiosa, que me gusta hacer las cosas bien, que me interesan los animales, la gastronomía, la poesía, muchas cosas. Y bueno, y para mí el emprendimiento es parte de mi camino, ¿no? No es como que mi trabajo va por un lado y mi vida personal y todo lo demás por otro. Y entonces vivo de sábado a domingo o o sea, mi vida realmente es mi trabajo es mi vida, o sea, no están separados para mí. Y por lo tanto, para mí lo que hago en La Pitaya Vegana y lo que hago en los otros proyectos en los que colaboro es sumar algo que sea significante para mí, que tenga un significado profundo, que sea más allá de hacer las cosas por hacerlas,
porque siento que es el tiempo de mi vida que le estoy dedicando a eso, ¿no? Y si eso no tiene un significado para mí, no tiene ningún caso hacerlo. Y no se trata necesariamente de estar haciendo cosas que sean específicamente trascendentales, ¿no? No tienes que estar salvando al mundo, liderando, no sé, algo enorme, sino que no sé, si tu trabajo es sacar fotocopias, que tú encuentres el sentido que está detrás de eso que estás haciendo. Y para mí eso es lo que hago. Entonces, no veo sería incorrecto decir, bueno, para mí mi trabajo no es un trabajo, porque por supuesto que lo es, por supuesto que es un esfuerzo, por supuesto que es un sacrificio, por supuesto que es un proceso en el que te tienes que adaptar a algunas cosas te gustan, otras no tanto, pero es así. Y eso no está peleado con que sea algo significativo, con que sea algo que me sume a mí personalmente. Que te enriquezca, que me enriquezca, ¿no? que yo sienta que si hoy es el último día de mi vida y lo pasé en la pitaya, estuvo increíble. O sea, me encantó, estaría súper satisfecha, ¿no? Porque es un espacio que además de ser creativo para mí, es un espacio donde comparto con otras personas, donde comparto tiempo con mi equipo, que son unas grandes personas también, con mi familia, que con mucha frecuencia trabajan en la pitaya o visitan o están pendientes de revisar una cosa o la otra. Con clientes que son amigos, con los proveedores que nos traen verduras increíbles de diferentes lugares de México. Entonces, para mí es muy significativo lo que hago y estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, a grandes rasgos creo que podría decir eso. Sí. Ahorita mencionabas este aspecto de la familia, ¿no? Sí. Y también escuchábamos que ha habido personas trascendentales en tu familia que dejaron una huella. A ver, platícanos un poquito más sobre esa claro. Laura de la infancia, en el cual pues tuviste contacto con esas grandes mujeres. ¿Qué te aportaron? Que le influyen, Sí. ¿no? Ajá. Y qué honras de ellos, ¿no? Claro. A partir de lo que haces actualmente. Sí, pues muchísimo, ¿no? Muchas veces de repente mi misma familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuela materna, que tengo el gusto de tenerla aquí muy cerca de mí. Qué padre. Ella de repente dice, bueno, tú lograste esto que yo no pude hacer, ¿no? Qué padre que tú lo pudiste hacer. Mi abuela llegó a tener un restaurante también en su juventud. Ah, mira, qué linda. Ya ¿En tenía serio? 4 hijos, estaba con mi abuelo, pero pues no sabían muy bien cómo hacerlo, entonces como que se perdía el dinero, o sea, no sabían cómo hacerlo, tenían otras prioridades, otras preocupaciones, 4 niños pequeños, entonces al final no lo pudieron mantener por mucho tiempo. Todo esto allá en Venezuela. Sí, todo esto en Venezuela. Y mi abuela paterna, ella hacía ropa, vendía también para resolver para su familia. Ella es peruana, mi familia paterna es peruana, mi papá es peruano, toda mi familia paterna es de allá. Okay. Y entonces muchas veces dicen, ¿no? Como que bueno, qué bueno que tú pudiste hacer esto. O mi abuelo, antes de que falleciera, siempre me decía, no, que increíble que yo pude ir a la universidad, que qué bueno que yo lo hice. Y yo le decía, bueno, es que no es como una victoria mía, o sea, esto es una victoria de generaciones, o sea, de haber pasado de que la generación de mi abuelo crecieron en el campo, o sea, mi abuelo aprendió a leer a los 13, 14 años, a escribir a esa edad también, o sea, como que era un niño de campo. Claro. Que bueno, que por supuesto él y sus hermanos enfrentaron situaciones bastante precarias, mi abuela tampoco tuvo ese acceso a una educación universitaria, pero gracias a los esfuerzos que ellos hicieron, a que mi abuelo al final sí estudió y sí se graduó, era el mayor de toda su clase, ¿no? Pero lo hizo, es que yo pude hacer lo que yo hice. Entonces al final yo siento que uno tiene esa tendencia que siento que es mucho del sistema económico actual, que es el individuo, ¿no? Como la estrella, el restaurante, ves un restaurante exitoso, ¿dónde está el chef? Quiero hablar con el chef. No, el chef es una pieza, ¿no? Entonces, del mismo modo, o sea, es una pieza muy importante, pero al final es una pieza de un engranaje que si otra parte de ese engranaje no funciona, tampoco tiene mucho sentido lo que el chef hace, ¿no? Entonces, yo lo veo así también, por ejemplo, en el sistema familiar, que de repente tú llegas a hacer algo, pero tú lo pudiste hacer porque tu mamá caminó hasta cierto punto. Es como una carrera de relevo de estas claro. Olimpiadas. No, yo llego hasta un lugar, está padre. agarro algo y ya la siguiente generación avanza. No, y así ya se va no avanzando. empezaste desde cero. Claro, se avanza por generaciones, ¿no? No es una historia que comienza y termina en una persona de que, mira dónde viene y mira dónde llegó. Es como, no, mira dónde venía tu abuela, ¿no? Mira dónde venía tu bisabuela. Entonces ya es como esa carrera de relevos en la que cada generación logra avanzar un poco más y ese avance uno tiende a verlo como algo relacionado con el progreso, relacionado con lo económico, pero no siempre es así, ¿no? A veces es como
algo como, mira, yo pude elegir mi pareja. Es algo que puede ser un logro, ¿no? Si agarras suena fuertísimo, pero es así. O mira, yo pude vivir en la ciudad en la que yo quería vivir. O yo pude estudiar en lugar de sencillamente de no tener otra opción que ser ama de casa, porque no era posible para una mujer estudiar, no era una posibilidad para una mujer salir de la casa, elegir su trabajo, emprender. Claro. Entonces sí, yo lo veo así, ¿no? Como un esfuerzo familiar, como un camino, ¿no? Más bien. Que bueno, la verdad es muy bonito. Y sí, mi abuela llegó a tener su restaurante y siempre fue muy cocinera hasta el sol de hoy. Mi cumpleaños fue la semana pasada y mi abuela me hizo una comida así que me encanta porque, bueno, creo que también eso es así aquí en México, ¿no? Como que la comida puede ser como ese como lenguaje del amor, ¿no? Como que alguien, tu familia que te ama, tu mamá, tu abuela o tus padres. Dicen que por ahí llégale por la panza. Claro, ¿no? Exacto. Manera. Y es como, wow, un gesto bellísimo, ¿no? Y sobre todo en un presente donde todo es rápido, todo es delivery, todo está prehecho, no hay nadie que diga, oye, es el cumpleaños de Mari y quiero dedicarle mi mañana a hacerle las enchiladas que más le gusta. Desde cero, así sea hacer la tortilla, hacer la salsa. Anteayer fui a buscar los chiles y no sé dónde. O sea, realmente es algo muy bonito, ¿no? Y entonces en mi familia eso está muy presente. Y sí, en cuanto a la gastronomía, específicamente diría eso, como de mis dos abuelas, ¿no? Y de la parte de mi abuela paterna, mi abuela Lilia, que en paz descanse, ella venía a Venezuela venía como un par de veces al año y se quedaba como 3 meses, ¿no? Venía en autobús desde Perú hasta Venezuela, un viaje como de 5 días en bus o más. Y cocinaba, nos hacía su comida que era muy, muy diferente, ¿no? Porque al final es la gastronomía de otro país y Perú también es un país muy rico en gastronomía, como México. Y para nosotros, para mi hermano y para mí, era muy especial tener a mi abuela ahí porque significaba que íbamos a comer rico, ¿no? Ajá. O sea, y ella nos hacía que los picarones, que es como un buñuelo bañado como con una miel, o sea, cocinaba muy rico. Y entonces siempre era como que esta referencia, al menos para mí, de las abuelas cocinan y cocinan rico, ¿no? Ajá. Y es como la forma que tienen como de cuidarte. Entonces sí, mi abuela no hablaba mucho, no era una persona, de hecho ya después de grande que la fui a visitar allá a Perú, compartimos un rato, estuvo súper bien, pero ella no era una persona como comunicativa verbalmente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mira, la referencia que yo tengo de mi abuela era ella cocinándonos cosas. O sea, esa era la comunicación de ella, realmente. No podía hablar, no le interesaba mucho, como que no era estas abuelas de cómo te fue en el... Era ¿no? como más kinestésica, ¿no? Su comunicación, sí, o sea, de lo que te lo hacen. Del acto, y no de la palabra, ¿no? Entonces sí, como que yo recibí esa herencia, digamos, de las dos abuelas, cada una a su manera, cada una con su gastronomía. Mi abuela materna, su familia paterna son de una región de Venezuela que es famosa por ser afro-venezolana, entonces también es una gastronomía muy específica. Entonces sí, digamos que todo esto para mí es súper inspirador, ¿no? Como esta parte de la cocina, como una expresión de algo y como ese tiempo que tú le dedicas a hacer algo por alguien, ¿no? Me parece algo muy bonito. Y por eso para mí en la pitaya eso es algo clave, ¿no? Y me gusta mucho mantenerlo con mi equipo, que la comida tiene que ser hecha con cuidado. O sea, de repente por supuesto, cuando llegas a un nivel, bueno, de una producción mayor, no estamos en un mundo idealizado de Netflix donde escoges tú cada flor y cada pétalo. No, por supuesto que no, ahí tienes que tomar un ritmo, ¿no? Pero las cosas tienen que ser hechas con cuidado, tienen que ser hechas con limpieza, tienen que ser hechas con dedicación, tienen que verse bien, tienen que saber bien. Y eso es una forma también de compartir ese cuidado y esos valores con las personas que vienen a comer en la pitaya, ¿no? Como lo harían las abuelas. Como lo harían las abuelas, ¿no? Con ese cariño que te lo dan. Creo que pitaya, si lo pudiéramos resumir un poquito, es como un acto de justicia, de honra que trae, ¿no? La pitaya. Sí, bueno. Sin duda. Yo creo que tiene que ver con eso, como bien dices, de justicia. Y nosotros, a veces cuando nos piden, bueno, ¿qué hacen ustedes, no? O ¿cómo lo definen? Nosotros decimos, servimos alimentos con amor. Que si bien la frase, bueno, puede sonar un poquito cliché, a mí me gusta mucho el servimos porque habla de un servicio, pero también, o sea, de servir el alimento en la mesa, pero también de dar un servicio, de servir, ¿no? Entonces, la palabra tiene como estos dos significados que la enriquecen mucho. Y sí, es un proyecto que de fondo tiene
unos valores relacionados con la justicia, no nada más hacia los animales, sino hacia la justicia social también, hacia cómo nosotros pensamos que deberían repartirse los recursos, de cómo hacemos para que el dinero que yo gaste vaya a una familia que se dedica al maíz mexicano y no a una multinacional estadounidense que está depredando México también. Entonces sí, como cada acción tiene un impacto, ¿no? Y has cuidado mucho el tema de los proveedores. Lo hemos cuidado muchísimo. No tenemos el 100% de los proveedores con una trazabilidad. No hemos llegado a ese punto. Esperamos tenerlo en algún momento. Sin embargo, es un proceso. Es un proceso y es como que cada año nos ponemos la meta. Ok, mira, este año vamos a conseguir 3 productos más de trazabilidad. No vamos a conseguir uno más. Mira, logramos cambiar. Usamos 2 tipos de pepino. Uno de los pepinos ya logramos que sea orgánico, ya eso es como un avance, es como un triunfo. De repente el proveedor nos dice, oye, no, mira, ¿sabes qué? No ha llovido, se dañó la producción, no les voy a poder entregar orgánico. Para atrás otra vez, volver a conseguir uno. O sea, es como un trabajo, porque además la producción orgánica, al menos en el momento en el que estamos ahorita, no es tan predecible todavía, ¿no? Entonces, de repente tienes que tener un menú muy flexible que se pueda ajustar a lo que hay, que eso tiene otras implicaciones en logística que por el tamaño de nuestro proyecto no las podemos asumir. O tienes que tener un proveedor que se comprometa a entregarte siempre lo mismo, pero eso hace muy complejo que sea orgánico, porque el orgánico no tiene el tiempo que tiene la tierra, ¿no? Sí, no claro. Es como el tiempo que tú quieres, no, es que para el mes que viene necesito tener 50 kilos, no. De repente como no el llueve. pollito, ¿no? Que nada más le inyectan Ajá, y ya, ahí exacto, está. sí, Ajá. ¿no? No es así. Entonces, bueno, es una complejidad que nosotros hemos decidido asumir porque nos parece algo muy importante. Y al final vale la pena, ¿no? Porque muchas veces esto nos lleva a conocer de repente al proveedor y te enseña cómo está produciendo y tú aprendes un montón y tú dices, oye, no, pues es que yo quisiera crecer, pero es que no me compran lo suficiente porque mis pepinos valen 2 pesos más el kilo que el pepino que traen de los grandes invernaderos, ¿no? Está padrísimo ahorita esto que nos acabas de narrar en el contexto de desde dónde son los fundamentos, ¿no? Que traes de la familia, de ese honrar, ¿no? Evidentemente generaciones que aportaron, Sí. Que hicieron su aportación para que uno, y viéndolo desde esa perspectiva, como bien mencionas, cerramos esta idea como de el agradecimiento, Sin duda. y cómo nosotros pues evidentemente somos el resultado, ¿no? También de un esfuerzo, ¿no? Que nos regalaron o que tuvieron que pagar, ¿no? Otras generaciones. Así es. A la par, bueno, nos estás ahorita comentando que también ya como esto se transmina, ¿no? Un poco más hacia la pitaya, ¿no? Hacia la pitaya vegana, en cómo trabajas y son las relaciones, incluso hasta con estos proveedores, tu equipo y demás, ¿no? El tema de ese compromiso, ¿no? Que tienes también en ese tratado de comercio justo o finalmente de condiciones, homologadas, ¿verdad? Empáticas con estos productores. Claro. Pero, a ver, platícanos un poco en esa transformación que ya lograste con la pitaya, porque tú eres politóloga, Ujú, ¿sí, verdad? Sí. Politóloga. correcto. ¿En qué momento una politóloga se metió a la cocina? y bueno, y finalmente con esta idea, ¿no? De comida vegana. Sí, bueno, bueno, una politóloga se mete en la cocina como se mete cualquier persona que coma, que le interese la comida, ¿no? O sea, todos, ¿no? Y para mí, Bueno, que hoy en día, perdón que te interrumpa, Ajá. con esto que dices del Cada vez delivery, ¿no? menos. Ya cada vez Sí, menos. cada vez menos. Claro. Cada Ujú. vez menos. Y sí, bueno, inclusive actualmente hay muchos apartamentos que los hacen y ya no traen ni siquiera la conexión de cocina porque pues la persona ya ni va a cocinar. Traen un espacio con una conexión de electricidad como para que pongas una estufita, si acaso, porque se asume que ya las personas no cocinamos, ¿no? Ujú. Y bueno, sí, volviendo al punto, para mí era... A ver, yo decido hacerme vegetariana como a mis 17 años, más o menos. En mi familia no había nadie vegetariano. ¿Ya estabas aquí en México? No, estaba en Caracas. Caracas. Y bueno, lo decidí y lo comencé a hacer mis cambios y así. Y obviamente tuve que aprender a cocinar porque en ese momento mi mamá me decía, bueno, si tú quieres comer así, o sea, mi familia no estaba de acuerdo con que yo... Tu familia te veía que, ¿y ahora qué le entró No, a más ella? bien, ¿Cómo? más bien se preocupaban porque pensaban que no iba a poder estar bien alimentada. Claro, no los tenían la información nutrientes. tampoco, ¿no? Ujú. Exacto, más por un tema de nutrientes. Y mi mamá me dijo, bueno, si tú quieres comer así, comerás así, pero yo voy a cocinar lo que yo cocino. Entonces yo dije, va, me toca cocinar a mí, ¿no? Entonces Ok. ahí comienzo
como que entro más conscientemente en la cocina, porque pues ya sabía hacer cositas de que hacía con mi abuela, pero no me encargaba el 100% de mi alimentación. Siempre había algo hecho, yo aprovechaba y así, ¿no? ¿Pero qué idea central hizo que cambiaras el switch? Sí, bueno, hubo algo, yo diría que el antecedente es que la verdad siempre me gustaron mucho los animales, siempre estaba pendiente que sí de agarrar un gatito para rescatarlo y luego darlo en adopción, bajarle comida a los perritos de la calle, no sé qué, o sea, siempre me gustaron mucho los animales, siempre, desde chiquita. Mi papá también es muy animalero, entonces mis dos papás son ingenieros, y entonces de repente mi papá estaba en obra y no sé, pasó varias veces que se encontraba una serpiente, como que por un lado donde estaban construyendo, y ahí venía el equipo, no, que hay que matarla, no sé qué. Mi papá no dejaba, la agarraba, la metía en un tarro o algo y me la llevaba a mí a la casa, ¿no? O lo mismo una tarántula, me llevaba mi tarántula. No, un alacrán de este tamaño, lo llevaba. No, que un tlacuache, me llevaba mi tlacuache. Bueno, otros papás traen, no sé, un chocolate. Exacto, tal cual. Okay. Y del mismo modo, yo ya un poco más grande en Caracas tuve un tlacuache que era rescatado, pues el objetivo era liberarlo. Y un tiempo no lo podía tener y mi papá me dijo, no, pues tráemelo y yo lo cuido. O sea, mi papá es así, como que le gustan mucho los animales. Y ya yo traía eso y luego conozco a un grupo de amigos, ese típico grupo de amigos que en la adolescencia de repente entras a un grupo, ¿no? Ni sabes cómo y de repente todo tu grupo es como una fauna ahí que tú no sabes muy bien definir, pero ya estás ahí, ¿no? Y uno de los chicos, clan. Sí, uno de los chicos, exacto, un clan. Uno de los chicos era, él era, no me acuerdo si era vegano o vegetariano. Pero yo le pregunté, ¿y por qué comes así, no? Y me dice, no, pues porque me dijo algo así como, a mí no se me hace padre que cuidemos a unos animales y que a otros paguemos para que sean torturados, sean asesinados, vivan hacinados. Y yo así de que, o sea, me lo dijo y fue como, creo que esto tiene mucho sentido. O sea, me pareció como lógico. A veces me dicen, no, ¿y cómo fue? Fue muy emocional. Y yo digo, no, para mí fue algo que vino 100% de un razonamiento lógico. Como que, pues sí, o sea, tengo aquí un gatito y hago todo por salvarlo, pero al mismo tiempo, mientras cuido a este gatito, voy y pago para que maten a un pollo, un cerdo, una vaca, ¿no? Como que hay algo raro. O sea, entonces, ¿de cuál es el criterio? Que unos merecen ser amados y respetados y los otros hacinados, humillados, torturados, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio? Porque unos merecen algo y los otros otra cosa, Qué buena ¿no? reflexión, ¿eh? Sí, o sea, sí, fue súper interesante. Y dije, no, pues yo no quiero ser parte de esto, yo no quiero colaborar con esto. Porque se sabe que los mercados que existen porque hay un consumo, ¿no? Absolutamente todo lo bonito y lo feo que existe en este mundo existe porque hay alguien que lo busca, ¿no? O sea, tú dices, ay, ¿quién comprará? A veces uno ve esta cosa tan extraña, pues si lo están vendiendo es porque alguien lo está comprando, ¿no? Entonces yo dije, bueno, al menos yo no quiero colaborar con esto, no quiero ser parte de esto, ¿no? Y esa fue la razón por la que yo ya no quería comer carne. Y así fue como comencé. Y en el transcurso comienzo a cocinar más. Y unos años después, a ver, también hay un contexto que es real y que creo que es importante decirlo, que a mí me gustaba mucho vender, o sea, siempre fui como muy emprendedora, ¿sabes? Este niño, esta niña pues que le vende los caramelos, ¿sabes? Sí, es muy curiosa, inquieta. Que tiene 7 años, estás así en el preescolar y viene un niño y está vendiendo caramelos y es como que, ¿qué onda, niño? ¿Por qué estás vendiendo, no? Estamos en el preescolar. Estás en primer grado, qué sé yo. ¿No? Sí, exacto. Y yo siempre tuve eso, ¿no? Entonces ya yo en ese momento, yo ya había hecho otros emprendimientos de cosas bastante diversas y ya comencé a hacer como unos quesos veganos que los hacía para mí. Es decir, unos quesos sin leche y sin leche de vaca. Y ya luego una prima tenía un emprendimiento de helados que le iba muy bien, helados veganos. Y ella me dijo, pues no quieres venir un día y tratas como de vender los quesos veganos con las personas que ya vienen por los helados veganos. Y le dije, pues bueno, ¿por qué no? Y fui y los vendí. Y obvio me encantó, porque aparte era como que, ¿sabes? Voy a poder tener mi propio dinero. Estaba ahorrando porque quería irme de viaje a España. Entonces, bueno, así comenzó eso de ir vendiendo la comida. Pero ya digamos que yo estando en la primaria, mis amigas siempre me dicen, no, es que yo me acuerdo que tú hacías unos chocolates y los vendías. No, tú llevabas unas bolsitas de palomitas y las vendías. O compraba chucherías de un lugar que no se conseguían en la cantinita de la escuela y ya las vendía. O sea, como que siempre tenía esa inquietud, eso del negocio, la cosa, claro. ¿no? Es que lo vienes viendo, ¿no? O sea, de familia ya lo traías. Sí, eso es muy real, eso es muy real. Por ejemplo, ahí nosotros vivíamos a las afueras de Caracas y había como unos locales pero era una urbanización muy grande, vivían, la verdad no sé, pero me imagino que por lo menos unas 2.000 personas. Y había como un espacio, como un bazar, que en Navidad lo activaban y mi abuela lo rentaba y ella vendía cosas que ella hacía.
Y en el momento me parecía normal, pero claro, mi abuela se pasaba todo noviembre haciendo que sí, tapetes, unos forros para las tazas, no sé, algo para poner un camino de mesa, una base para el arbolito de Navidad. Pasaba todo y nosotros la ayudábamos a veces, ¿no? A cortar aquí, a descoser y así. Y ella luego lo vendía, pasaba diciembre ahí, hacía su tienda de un mes y vendía y ya luego cerrábamos y ya hasta el año que viene, ¿no? O sea, yo creo que también yo veía eso, sobre todo en mi abuela, como que era muy así emprendedora. O alguien le iba a la casa, ay, me gusta, qué linda esta silla. Y mi abuela, pues si quieres, te consigo una así, ¿no? Así como que era muy movida. Entonces sí, yo creo que también de ahí lo vi mucho. A ver, a mí algo que me impresiona y dentro de estos pequeños comienzos que comienzas a relatarnos, es que la pitaya, o sea, comienza en un bochito, ¿no? Sí, ya nos dijiste claro. Es que ahora es que se pone bueno. Ahora es cuando se pone bueno. O sea, ya dijiste, o sea, el emprendimiento empieza con quesos, pero pitaya empieza más ya. Sí. A ver, ¿qué les parece si vamos rapidísimo a un corte? Claro. Porque tenemos que dar pauta Esto nos dejó así de spot. Sí, disculpen, pero es que de novela de 9 de la noche. Y se va a poner mejor ahorita con esa historia. Pero querida comunidad, vamos a un pequeño corte y ya nos viene justamente el momento clave de que nos platique Laura cómo nació la pitaya vegana. Y pues también todo esto que nos trae en tema de narrativa con base a lo que son sus antecedentes, esa vena emprendedora, ¿no? Que ya estamos viendo de dónde viene. Regresamos ahorita después de un corte. En un momento regresamos, mientras piensa en nuevas ideas para tu negocio. ¿Por qué es importante apoyar a los negocios locales? Si estás escuchando esto, la comunidad emprendedora necesita de tu ayuda. Ayudar a las y los emprendedores beneficia económica, social y ambientalmente a México. Gracias a los donativos de empresas y personas como tú, en Fundación Proempleo hemos brindado capacitación y orientación empresarial a más de 100,000 personas para la creación y mejora de sus microempresas. Juntos, podemos impulsarlos a que alcancen sus sueños. Con tu apoyo, podemos marcar la diferencia para transformar vidas y negocios. Visita nuestro sitio www.proempleo.org.mx y realiza tu donativo hoy mismo. Regresamos para continuar platicando y emprendiendo. Listo, pues dejamos un tema súper rico así sobre la mesa. Pues vamos a darle, ¿no? Porque esto se está poniendo buenísimo, se te antoja cada vez rico. Más, se pone más rico, más rosadito, porque pues pitaya vegana ya es muy rosadita, pero ahorita viene la historia del porqué. A ver, Ceci, pues dale, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, en la pitaya, porque claro, ahorita contábamos este antecedente de vender los quesos veganos y eso de cómo, al menos, cómo paso a vender comida a pesar de lo que estaba estudiando, que no estaba directamente relacionado, no obviamente relacionado al menos, y ya luego viene como el origen de pitaya, más bien, ¿no? Guillermo y yo nos conocemos y Guille es arquitecto. Acá en México. Acá en México. Yo acabo de llegar, tenía semanas de haber llegado, un mes quizás, ¿no? Y yo lo conozco a él y justamente comenzamos a hablar, ¿no? Del tema del veganismo, no sé qué. Guillermo, perdón. Sí. ¿Guillermo qué? Guillermo García. García, es tu socio. Guillermo García Cosme, él es mi socio. Okay, le mandamos un gran saludo también a Guillermo. Sí, claro que sí. Supuesto. Y él es de Veracruz y justamente tiene también este pasado, esto de tener el buen diente. Todo, ¿no? Jarocho, por favor. Su mamá es una gran cocinera, que aparte es una mujer que la adoro. Imelda Cosme es una mujer increíble. Ella es de Oaxaca.
Entonces también ya tenía todo esto y la familia de su papá es de Chiapas, que también tienen una tradición gastronómica muy, muy Sí, fuerte. claro. ¿no? ¡Wow! Entonces, ¡Qué cadena se armó aquí, ¿eh? No, hombre. Sí, justo. Está buena. Y ya luego como que nos conocemos y él me dice, bueno, ¿en qué andas? Y yo le digo, bueno, yo ya estoy vendiendo unos quesos veganos aquí, ya los estaba vendiendo en algunas tiendas. Y él me dice que él está trabajando en una empresa, no recuerdo ahorita cuál era, sé que había trabajado varios años en Vancomer y ya luego estaba en una empresa, en un despacho de arquitectos, pero era muy difícil entrar. O sea, él estuvo en un proceso de selección de casi 4 meses para entrar y finalmente entra, ¿no? Y ya que está ahí, él me dice, o sea, yo estoy yendo a la oficina, pero me dice, yo no me siento bien, porque yo no quiero, me dice, yo creo que yo no soy una persona para estar en oficina, me siento incómodo. Yo veo a la gente, ayer en estos días comentábamos aquí en una de las presentaciones del libro, eso que él decía, que él estaba en su escritorio y él miraba la ventana y veía abajo a la gente, ¿no? Caminando. Y él decía, yo quisiera estar allá abajo caminando, ¿no? Bajo el sol y no aquí encerrado, ¿no? Así le daba esta psicosis, ¿no? De ese estrés, me están encerrando, estoy atrapado, ¿no? Una era esa y la otra era, y esto para que ustedes se figuren el personaje, ¿no? Porque es un personaje. Y la otra era que él tenía su perrita, una chihuahua llamada Diva, que tenía varios años, ya estaba adentrada en la adultez. Y entonces él sentía que la perrita no le quedaba mucho tiempo de vida. Y él decía, oye, le quedan pocos tiempos de vida a mi perrita y yo en lugar de pasar mi tiempo con ella, pues estoy aquí en la oficina, ¿no? Yo quisiera pasar tiempo con mi perrita sus últimos meses, años, lo que sea, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues yo quiero emprender. ¿Cómo ves si hacemos algo de comida? Él también es vegano. Y entonces fue sí, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Y yo le digo, bueno, mira, yo cuando lo he hecho, yo salgo a vender, o sea. No, porque él decía, no, que hay que hacer un logo, que vamos a abrir. Y yo le digo, no, o sea, tienes que salir a vender y ya luego ves si funciona y si no funciona. Y si sí funciona, ves que sigue, pero tienes que comenzar, o sea, no puedes. Claro. Y siento que esa es una trampa que le pasa mucho a la gente que quiere emprender, ¿no? No, es que estoy esperando que me aprueben no sé qué, que mi tío me dé tal cosa, el dinero. O sea, parálisis entonces, por análisis, ¿será? Parálisis por análisis, quieres vender cortinas, sí, pero ya tienes 15 telas, no, pero es que necesito 35 para poder y vienen de China, porque, o sea, en fin, te puedes pasar años, nunca lo haces, gastas todos tus ahorros y nunca saliste a la luz, nadie supo ni siquiera que existías. Ni siquiera sacaste la prueba, Ni ¿no? siquiera sacaste la prueba a ver si hubieras tenido éxito o no. Ni siquiera llegaste ahí. Entonces era, no, vamos a salir a vender. Entonces, pero bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Yo le decía, bueno, de repente, no sé, en una bici o nos ponemos en algún lugar, no sé, ¿no? Y él me decía, bueno, vamos a comprar unos ingredientes. ¿Quieres que vayamos a la central de Abasto? Yo ni sabía que era la central de Abasto, ¿no? Acaba de llegar a México. Ya luego me enteré que es el expendio de comida más grande del mundo. No hay ningún lugar de expendio de comida más grande que la central de Abastos. Y bueno, fuimos y él me dice, pues, pero vamos porque él andaba en moto, ¿no? Él me dice, pero pues vayamos en mi bocho. Y yo le digo, ¿tú tienes un bocho? Sí, porque yo le digo, pues ahí hay que vender. O sea, no, nos vas a poner a pasar acá trabajo en una bici, en una cosa. Oye, cuando tienes un coche que puedes levantar la cajuela y pues ya tienes ahí el stand, ¿no? Y él me decía, pues sí, ¿no? Yo le digo, sí, obvio, hay que hacerlo en el bocho, ¿no? Y dicho sea de paso, no era cualquier bocho, era un bocho del año 60, una reliquia. Último modelo, primer modelo, mejor dicho. Una reliquia el auto y aparte él, su hobby era como restaurarlo. Entonces él buscaba el borde del volante que era el original. Entonces lo traía de no sé dónde. Ahora las tazas que sean las de ese modelo en tal año, era su hobby, era lo que a él le encantaba hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos en el bocho. Entonces fuimos a la central de Abasto. Hay unas fotos por ahí de esos días y salimos a vender por primera vez. Por la calle Tlaxcala, en la Roma Sur, cerca de un hospital, y vendimos todo. Primer día que salimos, ¿no? Bueno, habrá suerte ese día. ¿Saben esto que pasa? Yo eso nunca lo vi en Venezuela, pero aquí lo he visto varias veces. Cuando se hace como un círculo en el cielo, como alrededor del sol, ¿lo han visto? Ajá, que la gente toma anillitos, fotos y tal, y hoy es el día, no sé qué. Ajá. Algo así fue, había un aro de esos ese día. Súper loco. Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque la gente venía y compraba, sí, venían en el teléfono. ¿Qué prepararon ese día? Hicimos como unos wraps, como tipo un burrito, haz de cuenta, como con muchos vegetales, setas, unos aderezos. La verdad quedó algo muy, muy bueno. Y otro de frutas y unas aguas, ¿no? Pero no era un agua que sí de la fruta estrella, de la carambola.
La fruta que ajá. Y el wrap era que sí con setas, y algo muy gourmet, la verdad, muy gourmet. Sí, nos volamos la barda ese primer día, pusimos la vara alta ese día. Pero se acabó todo. Se acabó todo así, ¿no? Ajá, y a mí me llamaba la atención porque yo decía, obviamente, o sea, en Venezuela también hay esta cultura de comer en la calle, ni remotamente comparable con la de México. Que acá, o sea, a ver, yo veo diferente si está la señora de las quesadillas o el de los dulces que se pone acá, que bueno, tiene toda la vida ahí, tú vas y le compras, ¿no? Pero aquí en México tú te pones de la nada vendiendo algo que nadie sabe ni qué, y la gente va, te lo compra y se lo come. Claro. Sí, y a mí me impresionaba. Yo decía, ¿cómo saben que no eres un psicópata, que haces una comida bien fea? A nadie le importa. O sea, la gente... Sí. Y pasaba las señoras así, hablando por teléfono. Sí, porque tal cosa, no sé qué. ¿Qué tienes ahí? No, sí, dame 3. Ajá, porque tal cosa. ¿Cuánto? Así, sí, gracias. Así, o sea, ni sabían que estaban comprando, pero dame lo que tengo hambre, ¿no? Así. Y entre la curiosidad y el tengo hambre, lo urgente, quiero, lo rápido, dame algo sí. Que me voy, ¿no? Ajá. Y ya luego varios se iban y al rato regresaban. Oye, qué rico que era, ¿no? ¿Qué me vendiste? Véndeme 2 más. No sé qué era, pero estaba bien rico. Y obvio nosotros todo esto sin decir que era comida vegana, porque pues la gente a veces se espanta y sin ver que puede ser algo que está muy rico, muy saludable, etcétera, ¿no? Y la gente... ¿Cómo lo vendían? O sea... Creo que decíamos que era como un wrap de vegetales con setas, no sé qué. Pero la gente ni le prestaba mucha atención. Sí. Pasaban así, dame eso, se ve bien, tal. Oye, y curiosidad, ajá. ¿Eran más hombres o mujeres? Quizás más mujeres. Más mujeres. Sí, pero de repente por la zona, porque ahí hay como un hospital, entonces bajaban mucho las enfermeras. No sé, la verdad, o de repente era casualidad. Me parece que eran más mujeres. Pero igual ese fue el primer día, luego lo hicimos otras varias veces, ¿no? Y a mí me impresionaba eso. No, porque la siguiente vez tratamos de ir al mismo punto y ya ahí te llegan, porque tampoco es así como así. O sea, que no sea un local no quiere decir que tengas permiso. Pero no viene la policía, vienen los otros locales a quejarse de que porque... los otros comerciantes. Sí, no, eso fue, bueno... Nosotros vivimos de todo. Otros comerciantes, porque pues obviamente vieron que estos llegan de la nada y pues ya tienen fila de gente, ¿no? En el día 1. ¿Cómo fue? ¿Quiénes son? ¿Por qué se van a poner aquí? Ya la siguiente vez que fuimos, no, aquí no se pueden poner, que los vamos a correr, que no sé qué, que vamos a llamar a la policía. Total que bueno, nos movemos y ya de ahí comenzamos como a ir, o sea, comenzamos a ponernos en varios lugares. Y que se mueve el bocho. Claro, el bocho iba de aquí para allá, entonces ya se llamaba la pitaya. O sea, un food truck sin saber. Y dijimos la pitaya móvil, ¿no? Así se llamaba, la pitaya móvil, porque pues iba por todos lados. Y entonces comenzamos a hacer como un canalcito de Facebook y avisábamos, hoy estamos en la Santa María de la Ribera, está en el kiosco morisco. Mañana estábamos en... Ahí empezaron a ayudarse en las redes sociales. ¿Crees que eso fue algo... Sí, nosotros desde el comienzo lo comenzamos a hacer. Y entonces de repente alguien que nos... ¡Ay, qué rico está la comida! Pues si quieres síguenos en Facebook y aquí vamos a estar avisando, ¿no? Y entonces ahí como que la gente iba viendo dónde nos poníamos. Y así fue como comenzó todo. ¿El nombre? ¿Cuándo decidieron ponerle el nombre? El nombre lo decidimos el día que dijimos tenemos que hacer un emprendimiento. Yo así como que, bueno, un nombre sí necesitamos, ¿no? Aunque sea para que la gente sepa dónde ubicarnos, algo, lo que sea. Y entonces yo, o sea, le dije a Guille, mira, pensemos en algo fácil, como una fruta, algo así, ¿no? Y él me decía, ¿qué frutas te gustan a ti? Y le digo, mira, a mí me gusta mucho, pero yo aquí en México probé la pitahaya, yo no la conocía. A mí me gusta muy bien esa fruta, es muy bonita, va ese nombre así, como que ya de rápido para ya hacer un dibujito y ya decir que nos llamamos así, ¿no? Okay. Entonces, él ya tenía ganas de hacer un logo sí, y tú no lo dejabas. Logo. No, y Guille, no, pero es que yo lo voy a hacer en Photoshop y vamos a diseñarlo, están en AutoCAD. Y yo le digo, Guille, no, lo que hay que ir a vender. Lo que hay que ir a vender. Ya el logo será las próximas semanas. El próximo año, no sé. Ya por fin realizado el con claro, su logo, ya que exista algo, le pones, oye, sí, ¿no? Porque en las redes, o sea, si los empezaban a seguir, luego, o sea, fue casi que emprendieron... ¿Pusieron el nombre o...? No, apenas pusimos el nombre comenzamos a avisar dónde estábamos. Ok. O sea, ahí mismo comenzamos con las redes. Y luego tuvimos ahí en ese momento era más Facebook que Instagram. No estaba tan de moda Instagram en ese momento. Fue hace 10 años. Y avisábamos, entonces la gente como que nos comenzaba a seguir. Y hasta ahora a veces nos pasa que cada tanto va alguien de repente a la pitaya, al local... Y nos dicen, hola, ¿te acuerdas de mí? Yo te compré la segunda vez que saliste. Y yo así de que, ay, la verdad no me acuerdo de usted, pero qué chido que esté aquí, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero gracias. Sí, nos tomamos esta foto porque era muy curioso. La gente como que se quería hacer fotos con nosotros, con el bocho, porque era parte de un bocho así, azul cielo, súper antiguo. Y aparte andábamos con la perrita, porque ese era el chiste. Para todos lados andábamos con la perrita. Entonces, si este era el stand... La chihuahua. La chihuahua estaba, aparte de la chihuahua, andaba vestida
con un vestido rosa de bailarina. Entonces era una cosa que todo el mundo le quería hacer fotos. Y yo decía, oye, ¿pero por qué la visten? Déjala. No, la perrita, te ladraba a su mueblecito donde tenía sus vestiditos y ya iba Guille y le ponía su vestido. Que no quería ese, quería el otro vestido. Impresionante. Yo no soy partidaria de vestir los perros, pero esa perrita ya estaba acostumbrada, no sé, le gustaba, pero andaba con su vestido rosado al lado de su bocho. ¿Cómo dices que se llamaba? Diva. Ah, no, pues sí, oye. con razón. Sí, no, o sea. Ya para qué. La determinaron. Era la edecán, ¿no? Era la edecán, la hostess, la promotora. Todo. Y sí, entonces la gente iba y se hacía fotos con la perrita, con el bochito azul. Y así como que la gente comenzó a saber un poquito más de nosotros. Qué padre. Y fue un tiempo así en el bochito, en varios lugares. Llegamos a un lugar, nos corrían, avisábamos en el Facebook, oigan chicos, ya no vamos a estar aquí, nos acaban de correr, nos vamos 2 calles más allá, ¿no? O luego de repente si llovía, pues ahí sí era un problema porque la gente ya no bajaba y se saltaba la hora de la comida y pues se dañaban las cosas. O sea, sí, obviamente es un reto. Supongo que tuvo que haber algo determinante, ¿no? O sea, un punto crítico que los lleva a experimentar, pues ventas ya tenían, éxito estaba teniendo, ¿no? Pero de pasar de un bochito a decir, necesitamos llegar a otro lugar. Claro, ¿no? Sí. Pues para mí era como que el local era la meta, ¿no? Uh-huh. Es como cuando, bueno, no sé, comienzas a, qué sé yo, entrenar para un maratón, pues el maratón es la meta, poder hacer ese maratón, ¿no? Pero también era como un esquema de pasar de la informalidad a otro esquema más formal, ¿no? ¿Cómo lo percibían así? O sea, ahorita, tanto tiempo después, lo podría ver así, pero en el momento no se sentía así. En el momento se sentía, tenemos un espacio muy limitado para hacer nuestros alimentos, necesitamos un espacio más grande. Ok, era más por el tema operativo. Tanto en el tema de la formalidad o la informalidad, porque, a ver, los puestos que uno ve en la calle, estos así de acero que están establecidos, ellos están regulados por ellos mismos. O sea, hay como una persona que pasa, que le llaman la camioneta, que es la persona que cobra, porque tienes que pagar. No creas que a cuenta de que tú pones tus quesadillas afuera del Oxxo. No, tú tienes un horario y de día tiene un precio y de noche tiene otro y se lo pagas a alguien y no se te ocurra pasarte del horario. O sea, está muy organizado. Más que la delegación. Mucho más que la delegación, porque ahora que sí hacemos trámites en la delegación. Te das cuenta. Te das cuenta. Muy organizado, muy estricto. Oigan, cópienles, por favor. Sí, vale. Sí, lamentablemente. Aprendan y ya luego Y rapidito, sin tanto papeleo. Sin tanto papeleo. Claro, uno dice, bueno, ¿a quién le está llegando este dinero? ¿No? ¿A dónde va esto? ¿Quién sabe uno? No. Ni modo, así es la calle. Así son las cosas. Entonces, bueno, nada, nosotros que necesitamos más espacio, nos pasó un poquito esto de que le pasó a las chicas de Bicicrepas, con ella con Ara conversábamos la semana pasada, porque ella dice, mi plan era vender en una bici. Entonces yo mandé a hacer mis estufas de lo que iba a necesitar para crepas, ella jamás en su vida había hecho una crepa, y cuando le entregan el equipo, pesaba 200 kilos. Claro, a ver quién va a pedalearle los 200 kilos, ¿no? A ver si vas a recorrer la ciudad, porque en tu cabeza se ve muy bonito. Entonces, y eso es mucho del emprendimiento también, que en tu cabeza te imaginas algo y ya que lo concretas dices, no, esto no tiene ningún sentido, es inviable. Pasa muchísimo. Ajá. No, por eso yo siempre insisto en que tienes que arrancar para que te equivoques rápido y barato. Y no cuando ya le sacaste dinero a toda tu familia, hiciste un crowdfunding, renunciaste a tu trabajo. No, o sea, hazlo ahorita, chiquitito, para que te equivoques rápido, lo menos dolorosamente posible. Entonces, bueno, así nos pasó a nosotros. De repente llegó un punto en que lo que hacíamos, que siempre fue complejo, porque nunca vendimos una torta, por ejemplo, que era algo que podíamos hacer en casa y llevar y vender, nunca. Siempre era como algo que se preparaba en el momento, entonces era como aparatoso, sí requería un espacio. Y también Guille y yo tenemos un gran, defecto o virtud, no lo sé, que somos muy obsesivos de la limpieza. Y la verdad, cocinar en la calle limpio es muy difícil. Es muy difícil. Las personas pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero es que, o sea, tú pasas la mano en tu casa, en un lugar cerrado, la mano en la mañana y la vuelves a pasar en la tarde y ya hay polvo en la mesa. Entonces, cuando estás en la calle, es mucho más que esa cantidad de polvo y es directamente sobre la comida y no hay mucho que puedas hacer. Esa es la realidad. No tienes a mano agua, no tienes cerca un baño, no tienes... Entonces, bueno, no, es muy difícil hacerlo limpio. Entonces, bueno, nosotros usábamos guantes, poníamos algo que luego recogíamos y se descartaba. Era complejo, pero queríamos algo más limpio todavía. Queríamos de repente poder vender algo que estuviera caliente, porque también en el bocho, como no teníamos ninguna plancha, una conexión, no era posible nada caliente. Y así fue que fuimos yendo a bazares, donde al menos podíamos conectar una plancha eléctrica, ¿no? Y la gente comenzaba a venir a los bazares. La pitaya ahora está en un bazar, no sé qué.
Y ya luego de ahí pasamos a tener nuestro primer local, que era un localito de 2 metros por 2 metros. Y el local lo hicimos nosotros. Tenemos un amigo que también es muy querido, que se llama Carlos Correa, que él es carpintero, y entonces él, no, yo les consigo las tablas que me queden por ahí. Y Guille, que es arquitecto, hacía unos perfiles, una cosa, y él dijo, Guille, es un local demasiado chiquito. Pero él quería el perfil, la cosa cero, un borde de no sé qué, que de lado se viera así, yo así de, bueno, el changarro más costoso del mundo, pero bueno, ahí quedó bonito, sin duda. Y así ya, después el localito era un poquito más grande. O sea, del bocho a donde estamos ahorita fueron como 10 pasos. No fue como que del bocho al local de ahorita, ¿no? Fue de ahí Bazares es un localito súper chiquitito. De ese chiquitito rentamos el que estaba al lado de nosotros, que era un proyecto que al final no lograban vender mucho y se salieron, lo rentamos nosotros. Ya luego se salió el otro y también lo rentamos nosotros. Entonces ya estaba la cosa como de que no, ahí viene la pitaya, ¿no? Ya nos van a dejar sin local. Y nosotros, no es la idea, pero si no lo van a usar, nosotros sí. Nos urge. Y era muy chistoso porque en esa plaza gastronómica ellos habían hecho, es donde, bueno, está por ahí, por la calle de Guanajuato y Orizaba, hay una casa muy grande, una casona antigua preciosa, y eso lo habían hecho como un mercado gastronómico. Entonces había 2, 3 restaurantes principales, creo que era uno italiano, uno como de mariscos y otro ahí. Y había un pasillito atrás, así, el traspatio, ¿no? Con muchos locales chiquitos, y ellos habían dejado ahí un área como medio ecológica, vegana, porque decían, pues no, ni van a vender, ¿no? Total, ¿quién va a comprar vegano? Para la sorpresa de ellos, pasan los meses y resulta ser que la única área de toda la casa que jalaba era el área vegana, porque estábamos nosotros, estaba otro proyecto. Bueno, éramos nosotros y 2 proyectos veganos más, que también eran muy pilas y venía muchísima gente. Entonces, ya luego ese era como el foco de la casa, ¿no? Y bueno, ya luego vino el sismo, pasaron muchas cosas difíciles y al final decidimos salirnos. Pues después del terremoto del 2017. Y nos pasamos a ese local donde estamos ahorita. Luego alquilamos el que está al lado, luego tuvimos uno en San Ángel, lo cerramos, lo mandamos para Coyoacán, lo cerramos. O sea, hemos estado ahí haciendo muchas cosas. Sí. Oye, Lau, y a ver, platícanos un poquito ahorita con esto, en este orden de ideas que nos estás transmitiendo sobre la evolución de la pitaya, bueno, los inicios y cómo finalmente decidieron trasladarse ya a un local. Sí. Obviamente tener un local no es la misma cosa, por supuesto, que administrar un negocio en un bocho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te requirió, no? Ya hablando del modelo de negocio que ya era otro totalmente, ¿no? Y platícanos también a lo mejor un poco, a lo mejor en ese pasar aquí en Fundación Pro Empleo, ¿qué obtuviste y se influyó esto a partir de este nuevo modelo? A ver, no, para mí no tiene absolutamente nada que ver lo que hacíamos con lo que hacemos ahora. O sea, lo único que se mantiene son nuestros valores, uh-huh, que siempre sigue siendo lo más importante. ¿Cuáles son? Bueno, la responsabilidad, como con el medio ambiente y con las personas, con los animales. La sustentabilidad. Diría que son los 2 principales. Sí. Hay otros que diría que son muy importantes, pero que son un poquito más accesorios, que es justamente el que todo sea estético, que sea bonito, que sea rico, que sea, ¿no? Pero digamos que eso es algo que es un poco más flexible. Pero para nosotros, sí, la responsabilidad y la sustentabilidad es algo que no es negociable, ¿no? Y sí, no hay nada en común entre los 2 modelos de negocio, ¿no? Básicamente en uno, si no queríamos salir a vender, pues no salíamos a vender, ¿no? Y al mismo tiempo, si no podía salir a vender, pues ese día no podía generar ingresos, ¿no? Y al menos yo necesitaba algo muchísimo más estable, porque acababa de emigrar. Mi familia estaba en Venezuela todavía, yo tenía que mandar dinero para Venezuela, yo tenía que pagar renta, yo tenía que comprar mi comida, o sea, estaba completo, necesitaba el dinero, no podía darme el lujo de decir, bueno, pues sí, se vende bien y si no, yo necesitaba algo mucho más estable, que de repente mi situación era considerablemente más vulnerable que la de Guille, porque pues Guille es mexicano, su familia iba acá, tenía su propio depa, tenía su liquidación del trabajo, o sea, era una circunstancia bien diferente, ¿no? Pero los dos sí queríamos un espacio donde pudiéramos cocinar más limpio, más cómodo, pero sobre todo más limpio. Y bueno, así fue como pasamos a ese local. Ya cuando nosotros venimos a Fundación Pro Empleo, ya teníamos algún tiempo en el localito chiquitito. Ya teníamos ese pequeño local. Pero fue súper clave porque siento que el paso por acá, por la Fundación, fue lo que hizo realmente el cambio de que fuera un emprendimiento a que pudiera ser una empresa, a que pudiera ser algo estable, a que se pudiera sostener en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno
siento que pasa mucho cuando se habla del emprendimiento, como que siempre está el sí, tú puedes, no temas, no, sigue tu sueño. Y la verdad es que es muy difícil. Y es muy... Te sientes en una gran vulnerabilidad porque de repente estás apostando mucho a algo que no sabes si va a funcionar o no. Y si aparte si no te formas, si aparte si no tienes las herramientas, o sea, es prácticamente seguro que vas a fracasar. La verdad es así. Eso es lo que dicen los números, ¿no? Claro. Entonces, las estadísticas también. Las estadísticas, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, pues tú puedes tener un sueño muy bonito, pero te tienes que formar para ver si ese sueño es viable, o mejor dicho, cómo lo puedes hacer viable, cuánto estás arriesgando. ¿Puedes darte el lujo de pasar un año sin generar nada? ¿O tienes un familiar enfermo que depende 100% de ti, ¿no? O sea, ¿cuál es tu situación de vida? ¿Te lo puedes permitir o no? Y si no te lo puedes permitir, bueno, comienza con algo pequeño, trata de formarte, recursos hay, en fin. Entonces sí, yo comento mucho el apoyo de Proempleo porque para empezar nos enseñó a hacer realmente los costos bien. Y a veces pienso, claro, mi abuela en su oportunidad que tuvo su restaurante y todo lo que ha hecho, pues por supuesto no tenía esta información, no era muy posible que estuviera regalando su trabajo y ya, y pues por eso nunca iba a tener éxito, por ejemplo, ¿no? Y ese era un poco nuestro caso, que nosotros nos medíamos, bueno, no sé, un taco vegano cuesta, voy a decir cualquier cosa, 10 pesos. Pues el nuestro puede valer máximo 12 porque pues no queremos hacerlo muy por encima. Y es como, ok, sí, pero la tortilla que nosotros vendemos la hacemos nosotros. Es maíz nixtamalizado. Los ingredientes tenemos tal y cual que son orgánicos. Este otro no lleva un procesado, o sea, no tiene nada que ver con otro taco que sea una tortilla procesada, que sea una soya texturizada que te la venden en sacos de 100 kilos y que cuesta 300 pesos versus una kilo de setas que cuesta 80, o sea, como muchísimas cosas, ¿no? Que hacían que nuestro producto fuera muchísimo más costoso y que si no hubiéramos aprendido a cubrir eso, sencillamente la pitaya no hubiera podido seguir. En algún momento hubiéramos tenido o que cerrar o ver qué hacíamos, qué giro le dábamos para que realmente se pudiera sostener el proyecto. Eso fue clave. Y luego fue muy clave también cuando vino la emergencia por el COVID, porque los restaurantes, bueno, cerraron más de 100,000 restaurantes en la Ciudad de México y el tema era que, claro, está cerrado y el negocio del restaurante es muy del día a día, ¿no? Yo tengo otros amigos que también son emprendedores y que de repente tienen un negocio que, por ejemplo, su temporada alta es diciembre, por ejemplo, ¿no? O Día de las Madres, o estas fechas altas, o sea, tienen episodios del año. Por evento. Donde ellos venden lo que van a vender y el resto del año lo que tienen es que como sobrevivir, ¿no? Sí, Así, claro. lo poquito, gastan lo menos, no tercerizan, en fin, como lo mínimo. Pero el restaurante es del día con día. Hasta el restaurante más grande que tú ves. O sea, quebraron restaurantes que venden millones de pesos al mes. Millones. Y quebraron. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se te corta ese flujo, estás colapsado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible un restaurante de ese tamaño, con decenas y decenas de empleados? No importa, es un negocio que es muy del día a día. Entonces tienes encima lo que tienes que pagar, los alquileres, los impuestos, que son bravísimos. Y en el caso de los restaurantes es más duro porque las materias primas no puedes declarar IVA. Entonces es como que no tienes nada que te aliviane de lo que tú tienes que pagar. Claro. Y todo lo que tú vendes sí paga. Entonces estás asfixiado por los dos lados. Y bueno, en esa emergencia no hubo ningún tipo de apoyo. O sea, nosotros no recibimos ningún apoyo del gobierno, como ni siquiera una exoneración de impuestos, ni siquiera un apoyo con la nómina para poder seguir manteniendo nuestra plantilla. No lo recibimos. Entonces, bueno, los restaurantes comenzaron a despedir a su personal con la excusa del COVID, no otorgando prestaciones, y nosotros queríamos poder mantener a nuestro equipo y efectivamente lo pudimos hacer. Nosotros mantuvimos todo nuestro equipo, todos siguieron cobrando, sobrevivimos 3 meses sin vender absolutamente ni un peso gracias a que teníamos un fondo que habíamos aprendido a hacer gracias a Proempleo. O sea, como que eso fue lo que a nosotros nos permitió sobrevivir la pandemia, porque 3 meses sin recibir nada y pagando rentas, nóminas, impuestos, no lo aguantas. O sea, no lo aguantas. Normalmente eso, de hecho, hasta con 1 o 2 meses ya es lo máximo que llegas y ya tienes que comenzar a cerrar. Claro. O a vender tu equipo, a entregar tu local. O sea, es muy fuerte, pero es así. Porque al final los números son los números, ¿no? Tú puedes querer otra cosa, pero pues ni modo. Entonces, a nosotros eso nos ayudó muchísimo, que teníamos ese fondito de emergencia que se lo llevó toda la pandemia, pero pudo pues sobrevivir eso, el proyecto. Era para eso. Era para eso. Entonces, el negocio pudo sobrevivir esos meses tan difíciles. ¿Cómo fue esa adaptación? Porque dices, ¿mantuviste a todos? Sí. ¿Pero bajo qué circunstancias? O sea, ¿qué tanto? Al comienzo era, bueno, ya sabes, hubo un tiempo, es que también era raro porque hubo un tiempo en el que no podías salir, en el que realmente no se podía salir, sino casos extremos, ciertos sectores, creo que sí permitían a los grupos en espacios o sea, personas que producían alimentos,
y sector salud. Pero hubo ya un momento en el que sí dejaban abrir, pero nada más en terraza. O sea, como que hubo varios momentos y según eso nosotros nada más pudimos estaban haciendo como surfearlo algo un poquito. más. Ándale. Por ejemplo, comenzamos a hacer clases online de cocina. Yo hasta el sol de hoy he dado clases de alimentación vegana, de desayunos, de fermentos, de salsas, o sea, cualquier cosa que se nos ocurría, comenzamos a hacer los talleres online. Hicimos también un crowdfunding. Nuestro público nos ayudó muchísimo. Innovar, ¿no? Sí, de innovar. Hasta ese momento nosotros no habíamos estado en deliveries porque estábamos muy tercos, muy reacios. Ahorita suena tonto, pero para nosotros era muy importante. Que era que no quería... en la pitaya es cero desperdicio. Nosotros no utilizamos nada procesado. No utilizamos nada que venga en una lata, en una bolsa, en una botella. Y del mismo modo evitábamos mucho los desechables de los productos para llevar. Entonces la gente que pedía para llevar traía sus toppers, pero obviamente eso es algo que no es muy práctico. Y en tema de COVID, donde nadie quiere que su topper, mira que el topper mío lo lave no sé quién, o sea, no, fue como, bueno, ni modo, hay que tener desechables, ¿no? Conseguimos unos biodegradables, pero pues ahí comenzamos a movernos con el delivery. Y estaba el delivery de las aplicaciones y comenzamos a hacer también el delivery nuestro. Teníamos un par de colaboradores que tenían bici y que ellos dijeron, no, pues nosotros podemos apoyar a entregar por acá por la Roma, en la bici, no sé qué, nos apoyamos de eso un poquito también. La venta era súper chiquita, pero al menos permitía que algo, que no fueran ceros. Entonces sí fue un poco de delivery, comenzamos a hacer otros productos, comenzamos a hacer los talleres, el ahorro que teníamos y también hicimos un crowdfunding donde el público nos ayudó muchísimo a nuestra comunidad. El crowdfunding fue como de 100,000 pesos que la gente nos donó. Wow. Y gente así súper linda que dice, no, yo los conozco a ustedes, la pitaya tiene que seguir. Gente de la comunidad, gente del edificio en el que está el local que pues conoce nuestro trabajo, familiares, amigos, o sea, la verdad toda la gente nos apoyó muchísimo y había gente que aportaba 50 pesos y gente que aportaba 8,000, así, o sea, que de verdad, y también siento que eso fue muy bonito, ¿no? Como el respaldo de la comunidad, porque al final no haces eso por cualquiera en esa situación tan crítica en que la gente estaba sin trabajo, o sea, nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, bueno, ofrecíamos también como experiencias, como, bueno, mira, este es el paquete que cuesta más, pero si aceptas, si quieres adquirirlo, podemos ir a tu casa, darte una clase privada de cocina a ti y a otra persona con la que... O sea, como que comenzamos a hacer también planes que fueran atractivos, porque no era nada más como que nos dieran el dinero, sino que siempre les ofrecíamos algo a cambio, ¿no? Aunque fuera una bebida. Y ya mucha gente nos decía, no lo queremos recibir, lo que queremos es ayudar a la pitaya, ¿no? Sí. Qué buena onda. Fíjate que eso que estás, esa anécdota... la comparten muchos negocios también que pudieron evidentemente salir airosos, ¿no? De estas circunstancias de la pandemia, de apoyarse en sus comodidades, ¿no? En sus comunidades, que definitivamente pues era como clave. Cosechar algo de lo que sembraron, ¿no? Sí. Esa experiencia, pues esa buena relación, ¿no? Con todos ellos, ¿no? En ese sentido. Qué buena onda, felicidades y muy agradecidos también en esa comunidad. Bueno, para mí tiene mucho que ver con las acciones, ¿no? Tú puedes ser un local o una empresa o incluso una persona que llegas a un lugar, tomas lo que necesitas y te vas. Porque ese es un modelo de actuar que creo que estamos súper familiarizados. Empresas que vienen, saquean los recursos, venden y ya cuando se acaban los recursos me voy a otro lado donde pueda encontrar el recurso. Ya, o sea, aquí se acabó, ya comí, ya me voy, ¿no? Pero siento que también tener como la conciencia de trabajar en la comunidad es más que eso. Entonces nosotros en el local en el que estamos ahorita, esa esquina era un basurero. Basurero que había colchones tirados, ahí la gente dejaba los sofás, cerros de basura, botellas partidas. Era peligroso porque entonces se escondían personas ahí y pasaban las chicas solas en la noche y era súper, o sea, daba una sensación de como muy peligroso. No había iluminación ahí tampoco. Entonces, en ese edificio ya había recuperado mucho esa área. Una compañera de nosotros llamada Aida Mulato, que tiene un proyecto que se llama Jóvenes Artesanos, que creo que también lo conocen de aquí de Proempleo. Y ella ya había recuperado mucho la esquina, había pintado, había hecho unos murales, había hecho un trabajo súper bonito, pero y ella recuperó la jardinera que estaba del frente del edificio, pero como estamos en una esquina, nosotros teníamos esta otra jardinera y era un basurero. Entonces, la verdad, pedir que alguien lo resolviera era muy difícil, como que, no, pero ¿para qué? Porque si eso es para beneficio del negocio, lo tiene que hacer el negocio. Y nosotros, bueno, no se está entendiendo el punto. Entonces lo que hicimos es que fuimos Guille, yo y creo que un amigo más o dos, un día en la noche y comenzamos a limpiar, a sacar todo lo que pudiéramos.
Estoy hablando que había 40 centímetros de basura enterrada, así, botellas, horrible. Sacamos todo y comenzamos a sembrar. Comprábamos plantas en viveros y las íbamos poniendo así ligeramente porque como tal no teníamos el permiso para hacerlo. Eso es una ironía que tú estás pagando para rescatar un espacio público y aparte eres penalizado por rescatarlo tú en lugar de, no, pero es que eso es trabajo de la delegación. Y después sí, pero no lo están haciendo. ¿Qué hago? ¿Vivo en un lugar inseguro? ¿Sirvo comida al lado de un basurero? O sea, eso es lo que tengo que hacer entonces, ¿no? Entonces no, vamos a hacerlo nosotros, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestras manos, etc. Hay unas fotos por ahí bien bonitas de cómo estaba el espacio, como el antes y el después. Y cercamos como toda la jardinera, pusimos como un perfil de acero con unos amigos que hacían ese trabajo de herrería y comenzamos a traer sacos y sacos de tierra. Sacos y sacos de tierra, sembramos y ahorita tú ves ese lugar y la verdad, si tienen la oportunidad de pasar, es como un bosquecito. Claro, pues sanaron el lugar. Sí, ¿no? el suelo se hizo súper fértil. Ahorita sembramos guayaba, sembramos níspero, bugambilias, hay cactus, hay helechos. O sea, hicimos todo un trabajo en la banqueta, pusimos iluminación. Entonces, wow, la esquina no es ni la sombra de lo que era. Y obviamente, y nosotros no vivimos en ese edificio, pero los vecinos que viven ahí obviamente vieron el cambio de que, oye, de que prefería darme la vuelta a la cuadra para no pasarme por esa esquina porque estaba bien peligrosa y estaba bien fea. Ahora salgo a caminar ahí en la noche, llevo a mis perritos, ¿sabes? Como que al final también algo que era lindo para nosotros, porque nosotros también queremos trabajar en un lugar limpio, seguro. Queremos que a nuestros trabajadores no les dé miedo caminar al lugar al que van a trabajar. Y sobre todo la mayoría de nuestros colaboradores son mujeres, son colaboradoras. Era importante para nosotros tener eso así y aparte para los vecinos pues les quedó increíble, ¿no? Entonces como que también eso alimenta una relación porque si nada más llegas y pues que voy a usar esta parte de abajo de tu casa y pues nada más te va a subir ahí el humo de la fritanga y pues no te quejes porque yo estoy pagando aquí, es otra energía de decir bueno pues vamos a ver qué hacemos, qué podemos sumar y al final eso suma, ¿no? Y la gente lo sabe, entonces es como un trabajar en equipo y es un ganar-ganar porque también cuando te llevas bien con tus vecinos, pues en caso de que, no sé, se te vaya la luz o necesites agua o necesites cualquier favor, alguien va a querer ayudarte porque pues eres una comunidad, ¿no? Claro. Y obviamente no quiere decir que todos son los mejores amigos de todo el mundo, no, pero es una relación amable y no hostil, ¿no? No es una relación de extraer, sino que es una relación de colaborar. Y eso para mí cambia por completo, ¿no? Sí, y eso seguramente lo aprecia toda la comunidad que está cercana a ti, no solamente tus clientes, sino desde dónde viniste, te apropiaste del lugar, pero afectando de una manera positiva, claro, ¿no? O sea, pues, contribuyendo a algo que ellos a lo mejor no se atrevían o no sabían cómo, y pues bueno, pues, llegó una Laura que se aventó a vender, que se subió a un bochito y que dijo, pues esto es poca cosa. Como nada más es quitar basura, ¿verdad? Ya me imagino aquí también otro plan aquí. Sí, no, que el perfil tenía que quedar así. Que el primero escribió la pitaya con las piedras del jardín. Obviamente la primera vez que llovió, que se cae, como llueve aquí, que se cae en la mitad de los árboles así. Y que bueno, creo que no vamos a volver a escribir la pitaya en el piso. Pero no, la verdad la experiencia del bocho fue muy bonita. Seguro, y no la cambiaría por nada. Incluso Guille dice, a mí me encantaba ese formato, o sea, como que yo siento que hay una parte ahí nostálgica de decir, oye, que era bien padre también, ¿no? O sea, oye, y no lo veo como un pasado así oscuro de, ay, qué horrible. No, era increíble, era súper divertido, era súper divertido. Y no extraña esa parte de caminar abajo del sol, ¿no? O andar pues camina mucho bajo el sol, así que yo creo que eso sí lo logró. Sí, lo estuvo logró con su perrita hasta que su perrita estuvo en este plano, así que se logró. Ok, se logró. No. Estamos a punto ya de concluir esta entrevista, mi estimada Lau, y nos gustaría que nos transmitas ese mensaje, pero clave hacia la comunidad emprendedora, pero sobre todo también una anécdota que por ahí nos contaron, ¿no? Que era la tortilla rosada. No te puedes ir sin saber que porque déjenme nada más ponerlos en el contexto, porque ahí en la pitaya vegana, los tacos y utilizan hacen ustedes mismos sus propias tortillas, pero en particular la tortilla rosa. ¿No? Sí. A ver, platícanos cómo llegaste a la tortilla rosa y también pues cuál es el futuro de la pitaya vegana. Claro que sí. Bueno, la tortilla rosa es una historia muy bonita porque ya el proyecto se llamaba La Pitaya Vegana y las tortillas, o sea, siempre las tortillas fueron hechas a mano al momento. Eso sí, siempre fue algo que estuvo. Y lo que hacíamos es que conseguíamos maíz nixtamalizado
Digo conseguimos porque es muy difícil conseguirlo, parece mentira, pero ya la mayoría de las tortillerías usan esta harina, lamentablemente, en lugar de usar maíz mexicano, en fin. Bueno, entonces teníamos nuestro proveedor, que de hecho nuestro proveedor de maíz en ese momento sigue siendo el de ahora, o sea, tenemos 10 años trabajando con ellos, ¿no? Wow. Y la tortilla, la masa se tiene que entregar diario. La masa tiene que ser fresca porque cambia mucho el sabor, se hace ácida, etc. Todos los días nos entregan la masa hace 10 años. Y bueno, Guille iba a recogerla. Es un molino que se llama La Dalia, está por la Santa María de la Ribera. Y Guille traía, en ese momento vendíamos 1 kilo de masa al día. Entonces era una bolita como así, al día, ¿no? Y entonces, claro, él iba en la bici, la traía, pero justo él pasó por un jugo de betabel y lo llevaba como en una bolsita. Y lo llevaba así en su mochila, ¿no? Entonces viene, ya yo tenía clientes, ya estaban esperando, pero yo les decía, no, pues no ha llegado la masa, espérenme, quieren tomarse algo, así, yo así sudando, ¿no? Bien nerviosa. Guille, ¿dónde estás? No, ya voy para allá, no sé qué, qué tal. Y bueno, cuando llega Guille, parece que él cae en la bici, él cae en un hueco, en un bache de la calle. Sí. Ay, ¿en cuáles? Si no sé, yo creo que había uno en ese momento. Sí, yo creo que hubo uno. El que había en ese momento, sí. en ese. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Tuvo mucha mala suerte. Entonces, bueno, ya que pues sí, saca la masa, no sé qué. Y ya cuando la sacamos, vemos que se había derramado el betabel en la bolsa. Se había derramado en la bolsa de masa. Y vemos eso así. Y Guille me dice, pues vamos a mezclarla, ¿no? Y yo le digo, bueno, va, me pareció buena idea. A ver qué tal queda. Ya el proyecto se llamaba La Pitaya, entonces no era tan descabellado, el rosa, no sé qué. Y cuando lo mezclamos quedó un color precioso. Precioso así, rosa, brillante, luminoso. Y hacemos las primeras tortillas rosadas. Así que esa es la historia. Un accidente hizo las tortillas rosadas. Y de hecho, nuestro toldo del local dice las auténticas tortillas rosas. Esa es como la frase que dice. Y es muy chistoso porque muchas veces hay gente que ni ha venido a La Pitaya, pero ubica las tortillas rosas. O de repente cada tanto nos etiquetan en Instagram en algo porque alguien sube una foto en un restaurante, un proyecto, lo que sea, de unos tacos con una tortilla rosa. Y la gente comienza. Eso lo inventó La Pitaya. No copien a La Pitaya, nos etiquetan así, Pitaya vegana, están haciendo sus tortillas, o alguien pone, ay, se parecen a los de ustedes, Pitaya vegana, así, comentarios, como que la gente ya lo relaciona con nosotros, ¿no? Inclusive gente que ni siquiera vive en la Ciudad de México, que yo sé que no ha venido al local, pero que nos siguen en las redes hace años y que ubican la tortilla rosa como nuestra marca, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un accidente afortunado y que hizo pues, como nuestra identidad. Bendito ese bache. Me imagino que ¿qué hubiera pasado si uno hubiera llegado? No todo es malo, para que vean que no todo es malo. ¿Qué sigue ahora en La Pitaya vegana, mi estimada Laura? Sí, para mí en La Pitaya seguir avanzando en este tema de los ingredientes, seguir consiguiendo más cantidad de proveedores de estos insumos que nos falta por hacer trazables. Y para mí es profundizar todo lo que hemos aprendido estos años, ¿no? O sea, nosotros no estamos deseando abrir 5 sucursales más, franquiciar, de verdad que es algo que no deseamos. Preferimos mantenernos enfocados en un espacio pequeño y que funcione al 100 y más bien profundizar los procesos, mejorar los procesos, que nuestro equipo, que nuestro personal esté súper feliz siempre, que haya espacios para la creatividad, que haya espacios para el compartir, poder aprovechar las instalaciones que tenemos para otras actividades. Últimamente hemos estado haciendo pláticas de hongos, presentaciones de libros de nutrición, o sea, como creo que ampliar más los usos que le damos al espacio, porque Guille también es un gran interesado como de la cultura, entonces sí, queremos como aprovechar más el espacio para hacer más actividades. Y bueno, a mí personalmente me encantaría seguirme formando, me encantaría aprender más, me encantaría quizás poder compartir algo que yo ya viví con otras personas que están comenzando esto. La verdad me encantaría, me encanta compartir. Y sí, a La Pitaya lo que le espera es seguir mejorando y bueno, y seguir compartiendo. Eso es nuestro mayor anhelo. Y de toda esta gente que ahorita te está escuchando, ahorita comentando que te gusta compartir, pues, ¿qué les quisieras decir? Que han estado o están a lo mejor en esta condición, a lo mejor no tanto en un esquema como migrante, porque bueno, también puede ser. Sí.
pero sí en una fase en donde a lo mejor están dudosos, temerosos, ¿verdad? O sea, necesitan como una Laura, ¿no? Que no vaya a ver, no, pues ya, vámonos a tomar pie de camino, ¿no? Echados para adelante. ¿Qué les dirías ahí en este caso? Sí, pues yo diría que si están pensando hacerlo, lo tienen que hacer, pero traten de arriesgar lo menos posible, porque es muy posible que fracasen, pero eso está perfecto porque vas a equivocarte o sea, tengo una tía que ella dice que todos los no realmente te dicen por dónde sí. O sea, cada vez que un camino te dice por aquí no es, te está diciendo por dónde sí es, ¿no? Es una manera muy bonita de verlo. Y sí, o sea, comiencen pronto, láncense, quieren hacer un negocio de pasteles, bueno, hagan uno, véndanselo a un amigo, regálenselo a un amigo, prueba lo que te pareció, que perfecto, tu cumpleaños es en un mes, mira, te hago tu pastel, te lo dejo a mitad de precio para que o sea, arrancar. Yo creo que lo importante es arrancar, porque ahí es cuando te vas a dar cuenta realmente si funciona esa idea que tú tienes en tu cabeza. Y bueno, siempre, por supuesto, recomiendo que vengan aquí a Fundación Proempleo, porque tanto si ya comenzaron a hacerlo como si solo es una idea, aquí es un buen lugar como un laboratorio para eso, ¿no? En su momento, Guille y yo queríamos tener también un hostal en Baja California y él vino a hacer acá la formación de Proempleo y vimos que por la condición en la que estábamos en ese momento, nuestro estilo de vida no era viable. Entonces ni siquiera lo intentamos, porque en ese momento no contábamos con las circunstancias. De repente, si lo intentáramos ahorita sería otro resultado, o quizás no. Pero fue valiosísimo porque hubiéramos invertido un montón de dinero y para algo que al final no teníamos ni siquiera claro quiénes iban a ser nuestros clientes, cuánto íbamos a tener que ganar, cómo íbamos a hacer con los permisos, no conocíamos a nadie. Entonces, a veces un consejo a tiempo puede redireccionarte hacia lo que realmente va a funcionar, como para que vayas pisando más seguro, ¿no? Entonces, sí, yo diría comenzar ya rápido con algo pequeño y formarse. Y lo de formarse es para siempre, porque nunca te las sabes todas. Bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar a la pitaya vegana? A la pitaya la pueden encontrar en la calle de Querétaro 90, en esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Ahí solo cerramos los martes, de resto abrimos toda la semana, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y también nos pueden encontrar en las redes, que es @lapitahayavegana. Pitahaya es Pitahaya, vegana. Y ahí pueden ver también los platillos que tenemos, las actividades. Hacemos caminatas, por ejemplo, el año pasado hicimos unas caminatas de recolección de hongos silvestres para luego prepararlos. Hemos hecho mini retiros, o sea, hacemos muchas actividades, clases. Entonces sí, ahí si nos siguen se enteran de todo. Padrísimo. Comunidad que yo sé que ya ahorita los antojaste mucho y sabemos que tenemos comunidad fuera de la Ciudad de México. Bueno, pues tendrán que visitar aquí Así México, es. ¿verdad? Tendrán que venir. La Ciudad de México con este pretexto de también ir a comer una deliciosa comida en la pitaya vegana. Así es. Y si no, también el delivery, ¿no? Como dices, la pitaya vegana. Tenemos delivery. MX, ¿no? Punto También MX, tenemos nuestro propio sistema de delivery ahí, o si no, por las aplicaciones de Rappi y Uber Eats también hacemos delivery. Ahí te encontramos. Ahí nos encuentran. Súper. Pues sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues esperemos tenerte en otro capítulo y nos platicas otras anécdotas más de la pitaya vegana. Ha sido un placer, Lau, y gracias nuevamente por aceptar la invitación a los micrófonos de Platicando y Emprendiendo. Regresamos después de un breve comercial, anuncios de aquí de la Fundación, y regresamos, mi estimada Mari, ¿verdad? Para despedir este lindo capítulo. En un momento regresamos. Mientras, piensa en nuevas ideas para tu negocio. ¿Buscas un espacio donde aprender nuevas herramientas e implementarlas en tu vida y negocio? Súmate a las sesiones de capacitación continua donde un grupo de voluntarios fomenta el aprendizaje e intercambio de conocimientos entre la comunidad emprendedora. Ahí aprenderás distintos temas desde cómo redactar un contrato, registrar tu marca, desarrollar tu liderazgo, hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre los temas que impartimos en capacitación continua, visita las redes sociales de Fundación Proempleo o ingresa al sitio web proempleo.org.mx. No lo pienses más, inscríbete. Regresamos para continuar platicando y emprendiendo.
Alex, pues ya estamos aquí para, dices tú, cerrar el changarro. Te toca cerrar el changarro. Ahí cierras. Ahí cierro. Ok. Qué rica entrevista tuvimos. Literal, con alguien que me quedé con ganas de decirle esa frase, ¿no? Es el cambio, ¿no? Que quiere ver en su vida, en lo que está haciendo hoy en día. Es una mujer extraordinaria, pero no solamente verla a ella como la persona o como hoy en día hasta parte de la chef, sino todo lo que hay detrás de un negocio. Es súper rico ver cómo es que se van forjando, ¿no? Un sueño, una determinación, algún motivo en especial, y algo que nos recalcaba mucho, esta parte de seguir avanzando, de seguir profesionalizándose. En tu caso, Alex. Sí, yo creo que comulgo también con ese aspecto que mencionas sobre el potencial, ¿no? Que tiene precisamente ahorita este proyecto. Digo, ahorita también lo comentaba, ¿no? Cómo se acoplan ella y Guillermo, ¿no? Para liderar la pitaya vegana y toda esa evolución, y seguramente reconocían pues a todas estas historias que involucran personas, el propio equipo, ¿no? Que está ahorita apoyándoles, y todos forman parte, ¿no? Finalmente de este éxito. Pues gracias, comunidad, por habernos escuchado. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que nos sigan ayudando a compartirlo, a que más personas sigan aprendiendo, sigan conociendo, inspirándose por medio de estas historias. Y por qué no, que tengamos por acá, de este lado, para seguir tu capacitación en consultoría, y pues por qué no, después ya de este lado en entrevista. Y por supuesto también les invitamos a que lean nuestro libro ahorita que estamos estrenando. Estamos haciendo este lanzamiento de nuestro libro aquí de parte de la fundación. El libro se llama México, 10 emprendedoras con impacto. Lo pueden adquirir en el sitio web precisamente de aquí de la fundación. Y también, bueno, si se dan una vuelta aquí nosotros en nuestras oficinas, por supuesto la pueden adquirir de manera directa. Creo que vale la pena que se disperse esta información, este documento que pues arraiga precisamente todas estas historias de personas, ¿no? Mujeres emprendedoras capaces, y que dieron ese gran paso, ¿no? De vencer muchas creencias, muchos limitantes sociales, culturales, familiares y demás. Y pues bueno, ahora pues nos regalan estas fabulosas historias, ¿no? Y pues bueno, de esto tenemos también que aprender seguramente mucho. Y pues imagínense conocer otras 9 historias más. Entonces, pues acá los tenemos. Listo, Mari. Pues muchas gracias nuevamente, comunidad. Gracias, Mari, por este acompañamiento de este lindo capítulo. Por supuesto, también agradecemos y saludamos a nuestro querido Darío Santiago, que hoy no estuvo con nosotros, pero nos acompañó en esencia, ¿verdad? En esencia y en su edición. En su edición posteriormente, por supuesto. Gracias, Mari. Gracias a todos. Gracias, Alex. Y pues gracias a ustedes por escuchar. Hasta luego. El tiempo vuela en las buenas charlas. Llegamos al final de un capítulo más de Platicando y Emprendiendo. Y recuerda, no dejes de emprender y aprender. Nos vemos en la próxima emisión.